gustaría sumar a Marcela del Sol Jalet. Marcela, perfiladora criminal. Qué gusto tenerte nuevamente aquí en el Buenos Días a Todos, con nuevo look que se ve estupenda, me encanta. Muchísimas gracias, Reina. Pero no vamos a hablar de lo frívolo porque este es un caso muy preocupante. Pero me gustaría preguntarte, ya con todos los antecedentes que se conocen, con todas las nuevas informaciones que ha ido saliendo, cuando ya ha pasado 8 meses de uno de los casos más misteriosos para nuestra policía, ¿qué crees tú, por tu experiencia, que aquí sucedió? Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría dirigirme a la familia. Un abrazo, por supuesto, en su dolor. Con respecto de la obtención de ADN de una mano, lamentablemente en Chile, supongo, no se cuenta con los recursos que en otros países tenemos para extraer ADN de una mano, que supongo es simplemente material óseo. Es muy complicado porque generalmente la obtención de ADN de material óseo es fácilmente recabada, pero por ejemplo en huesos largos como el fémur, la pelvis, etcétera. Entonces ahí también hay que tener paciencia para que la policía científica pueda procesar esto. Es más lento en una mano que en otra parte del cuerpo. Es mucho más difícil obtener una muestra de ADN de un hueso pequeño que de un hueso largo. Además, alguien decía, o lo leí en algún medio, que habían identificado que esto podía ser la mano de una mujer. Por lo pequeña. Por lo pequeña. Esto también es incorrecto porque es muy fácil aducir la edad de un subadulto mediante una muestra ósea. No así en un adulto. Es mucho más difícil por las etapas de desarrollo, etcétera. Así es que también mucho cuidado con la información que se está obteniendo de los medios, porque también esto produce un fenómeno de pánico con la familia, con las personas que aún esperan a María Ercilla. Sí, perdón. Dale. No, es que Marcela, ya con todos los antecedentes que se conoce, a 8 meses de la desaparición, con todos los trabajos que ha hecho la policía de investigación, estos barridos ahí que hemos visto, que hemos incluso mostrado a través de las pantallas del Buenos Días a Todos, ¿ya es difícil pensar que se perdió? ¿Tú crees que hay intervención de terceros o crees que fue un accidente? Creo que la falta de indicios, y acá voy a ser bastante responsable en señalar que yo no he tenido acceso a la carpeta investigativa, sin embargo, desde mi experiencia profesional, la falta de indicios, no hablemos de evidencia ni de pruebas, porque esos vienen mucho después, y acá es para democratizar el conocimiento. Perdón, ¿podemos explicarle a la gente cuál es la diferencia entre un indicio, ¿cierto?, y una prueba? Porque el indicio es algo que yo creo que puede pasar versus algo que es probable. Claro, tenemos el indicio que señala algo, que señala, digamos, la actuación de algo. Luego está la evidencia que demuestra, digamos, es más allá de que te indica algo. Y la prueba es ya cuando esa evidencia es irrefutablemente parte de una investigación que puede comprobar un hecho desviado en este caso. A mí me llama mucho la atención la falta de indicios en esta investigación, ahora confiando en que todos los procesos investigativos en terreno, etcétera, se hicieron coherentemente. Sería muy difícil pensar que María Ercilla está o fue víctima de un ahogamiento, por ejemplo, porque el cuerpo cambia su densidad debajo del agua, ¿no? Pierde el aire y demora, digamos, 4 o 5 días en flotar. O sea, ¿tú no crees que se haya caído? No, no creo que se haya caído. Porque esa es la principal tesis de la Policía de Investigación a lo largo de todos estos meses. Sí, no creo que se haya caído, pero confiando en que el rastrilleo, el cepillado en territorio se hizo de manera idónea, se hizo prolijamente, porque se hubieran encontrado, por ejemplo, marcas de alguien cayendo en algún lugar de ese cuerpo de agua, al lado del cuerpo de agua. Recordemos que cuando tú vas a caer en alguna parte, dejas una huella de deslizamiento. Entonces, a mí, en particular, esto me significa que sí hubo intervención de terceros y probablemente de personas que conocen el terreno muy bien. Recordemos que esto está en medio de un tremendo bosque, de la naturaleza, es
probablemente personas que conocen muy bien el área. Ya quiero saber por qué crees que hay intervención de tercero y con qué fin y si hay una equivocación, porque ya sabemos que la señora María Elcira no era una mujer de plata, quizás se dice por ahí que la podrían haber confundido con otra abuelita, pero quiero saber la opinión de Eduardo Labarca. Eduardo, porque ya efectivamente han pasado muchos meses, tú también tienes una gran expertise como PDI por más de 30 años, tú ya... ¿Crees que ella se cayó al canal? ¿Ya crees que hay intervención de tercero? ¿Coincides ahí en ese sentido con Marcela? Sí, bueno, respetable la opinión de Marcela por su trayectoria, por su tiempo, ¿cierto? También como escritora que ella tiene. Pero la policía nunca se casa con una sola hipótesis. En ese sentido, siempre se habla de una multicausal. Nunca va a salir la policía a decir, esta es la forma. Se investiga la pérdida, ¿cierto? Que se haya caído al río, se hace eso. Pero también, si te fijas bien, ha habido una investigación paralela donde se intervinieron todos los teléfonos de las personas que están también en el círculo de la señora María Elcira. Entonces, claramente, lo que hace la policía hoy día, ¿cierto?, es ir descartando todos los escenarios posibles. Puede ser, como bien tú lo dices, que se hayan equivocado, que efectivamente puede haber sido a otra persona, o como bien la misma familia señalaba que podría haber sido la abuelita del cuñado. Entonces, efectivamente, estamos ante un caso súper complicado, y yo en mis 32 años de carrera vi casos similares, pero efectivamente o sea, no hay ni siquiera, como bien lo decía Marcelo, no hay ni siquiera un indicio, no hay forma. Lo que sí se ha hecho, y eso me consta, ¿cierto? Se han hecho todos los peritajes que se tienen que hacer para ir descartando, ¿cierto?, desde el núcleo principal de la señora María Elcira hasta estos peritajes también de fotos, de videos, de toma de muestras en el restaurante, en las cabañas que tenía el restaurante. Entonces, efectivamente, estamos ante un caso que siguen pasando los meses, y hay que entender a la familia que ante esta mano que se encuentra, ¿cierto?, que la encuentra una persona que estaba sacando arena al lado del río, según lo que entiendo yo, no está... En San Felipe sí, en San ¿no? Felipe, Aquí. sí. Sí. Pues van a creer que es en el canal. En el canal ya, claro, esto indicaría que podría ser la señora María Elcira. Claro, o sea, claramente aquí, según la información que tengo yo, no estaría 100% como hueso, solamente. Si tendría también algún tipo de piel, para que lo entendamos, en la casa. Entonces, por eso se podría sacar una huella digital. Eso es lo que están trabajando. Y para contarle a Marcela, Chile tiene hoy día la tecnología para trabajar con el ADN. Excelente. Lo tiene. 40 días sí se demora la materia suave en convertirse en un tipo de grasa, por lo cual sería bastante llamativo saber que pueden extraer una huella dactilar de esta materia, porque sabemos que la descomposición, los procesos de descomposición, etcétera, no permitirían realmente esto. Marcela, Ahora, volvamos a la búsqueda, sí, volvamos a la búsqueda. porque tú decías, yo creo que aquí hay intervención de tercero. Eduardo, ya es tanta la incertidumbre que no ahí se mantiene más al margen de qué puede hacer. Todas estas llamadas, toda esta información que ha ido saliendo de estos WhatsApp, ¿tú crees que fortalece esa tesis? Y por otro lado, ¿cómo puede ser que con la cantidad de peritajes que se han hecho, que dice Eduardo, con la cantidad de cámaras, aquí no estamos hablando que fue perdido en el desierto? O sea, ¿cómo puede ser que no demos con qué fue lo que sucedió? Mira, yo estoy muy de acuerdo con Eduardo. Las policías no se pueden casar con ningún tipo de teoría y no pueden descartar absolutamente ninguna hipótesis hasta que un caso sea concluido de manera positiva, es decir, se tenga un resultado fidedigno. Lo que sí a mí me llama mucho la atención es la limpieza del terreno. Podría también... Esto es especulación, por supuesto, porque como indiqué, no he tenido acceso a la carpeta investigativa. Podría ser que ella fue víctima de un accidente y para el ocultamiento de este hecho, ella fue sacada de ahí, ¿no? Para que no hubiera una investigación en contra de alguien, como un acto de ocultamiento de un hecho delictivo, que constituye, digamos, un delito, que es atropellar a alguien, por ejemplo. Pero sí me llama mucho la atención la ausencia de
evidencia, de indicios. Es que a mí también, pero, porque si hubiera sido un atropello, como mucho se ha pensado, y que le hubieran echado en la parte de atrás del auto, ¿cómo no va a haber la chantada que se podría haber sido? Estamos hablando que la familia en segundos salió a buscarla, pasaron por el estacionamiento. ¿Cómo no va a haber habido ni una evidencia, Eduardo, ahí? Yo estuve en el lugar y, claro, lo que tú dices, esta posibilidad, esta hipótesis, ¿cierto?, de levantar que haya sido un ocultamiento, es lo que significa que si le hubieran atropellado, ¿cierto?, está descartado. Por lo que tú dices, por este freno y también porque no están dadas las condiciones para que un auto tenga velocidad dentro del estacionamiento. Entonces, yo entiendo, ¿cierto?, que tú no hayas tenido participación en la carpeta investigativa y es difícil opinar, ¿cierto?, por supuesto, ante esto, pero sería bueno quizás que te pongas a disposición de la familia para poder apoyar, porque hoy día absolutamente todas las opiniones y toda la expertise son necesarias. Absolutamente, y también con las policías. Estoy absolutamente dispuesta a contribuir desde mi experiencia. Ahora también bastante importante señalar que en sitios de intervención criminal, cuando no hay indicios físicos, tampoco es decir, renuncio a la investigación porque no podemos ver algo acá. Hay tipos de indicios, por ejemplo, circunstanciales, que esto también concierne a las entrevistas de testigos, de familiares cercanos, luego más distantes, etcétera. También está los indicios digitales, que es, por ejemplo, el peritaje que se hace sobre las líneas telefónicas, etcétera, y también el peritaje forense. Y esto ahora podremos ver resultados una vez que terminen los procesos de investigación forense con respecto de este resto óseo o de este resto humano. Sí, claro. Cuando estamos hablando de eso, Eduardo Labarca, ¿es común que se haya, no sé, por ejemplo, provocado un secuestro donde termina una persona muerta y luego encuentres parte de ese cuerpo en un sector, en otra comuna? Sí, lo conversamos con Marcela, que cómo ha cambiado Chile de hace 30 años a la fecha. Efectivamente, hoy día tenemos este tipo de criminalidad en nuestro país, donde hay una persona que secuestran, se equivocan y lo que hacen es darle muerte, despedazarla y entregarla en distintas partes. Se han encontrado camino a Viña, ciertos lugares donde se han encontrado restos óseos de personas que fueron de una otra manera secuestradas. La familia no pagó y este grupo criminal, ¿cierto?, que está por sobre la normalidad del crimen de nuestro país, genera esto. El alcalde de Desbordes lo decía, en los años 90, ¿cierto?, los grupos más radicales son niños de pecho con lo que hoy día tenemos, ¿cierto?, y el poder de fuego que tienen estos grupos criminales, que claramente podría haber sido. Por eso no se descarta nada. Claro, no se descarta nada porque tampoco se ha podido concluir o focalizar en una de las hipótesis. Ahora, sí, yo sé que ustedes aquí van a ser más cuidadosos que yo para decirlo, pero de alguna manera la Policía de Investigaciones sí se casó en una primera instancia. Claro, no descartó las otras, pero sí fue mucho más enfático en investigar el canal y que ese fuera un accidente lo que hubiera ocurrido que la participación de terceros. Sí, es que eso es lo que se hace. Sí, cuando hay una presunta desgracia, ¿cierto?, ¿qué se le pregunta a la familia? La familia estaba en un almuerzo, la señora va a almorzar sola, ¿cierto? Se demora alrededor de 15 minutos, ya no vuelve, la van a buscar, ¿cierto? Van a ver las cámaras y se ve la última cámara, ¿cierto?, que lo hemos mostrado muchas veces acá en el canal, se ve a la señora María Alcira caminando hacia el sector del canal. Entonces, ¿qué es lo que se hace, ¿cierto? Lo primero, porque a todo esto hay que entender de que el sitio de suceso estuvo botado alrededor de 15 horas. ¿Cierto? Estas personas empiezan a buscar, después la familia con el hijo va a Carabineros, hace la denuncia, ¿cierto? Carabineros va al sector, baja la noche, queda todo sin resguardo policial de nada, ¿cierto? Carabineros le llama al fiscal y el fiscal le dice a la Policía de Investigaciones que vaya y se constituya en el lugar alrededor de las 12 del día. Y ahí comienza recién la búsqueda. Entonces, obviamente quizás en un principio lo que se hace es buscar a la persona en lo que último se le dijo, se le vio, pero también paralelamente se empiezan a hacer tareas investigativas como bien tú lo decías, entrevistar a los testigos, ver las cámaras, levantar los celulares, saber quién fue la última persona que lo vio. Todo eso se hace en paralelo. Efectivamente, lo que más se vio fueron los perros, fueron los buzos, fueron los drones, porque se daba como obvio que la señora se había caído al río, por eso se hace. Pero paralelamente se hace la investigación. Por eso,
hoy día, ¿cierto? Vemos a la familia viendo que vieron sus llamados telefónicos, vieron también sus conversaciones de WhatsApp. Porque claramente lo que tiene que hacer la policía es no descartar ningún tipo de hipótesis. Hacer la búsqueda, pero también el área investigativa. Mira, aquí estamos viendo dos momentos claves para esta investigación. Ahí estamos viendo cuando la señora María Ercira estaba sentada almorzando. Después de ese momento ella se para, que estaba a metros, muy cortito de ahí, de la mesa estaba el baño y ahí desaparece. Y luego está esa toma, 10 minutos después, un poquito menos, la vemos caminar afuera en el estacionamiento como yendo hacia arriba, hacia el canal, y esa es la última imagen, Marcela, que se tiene de ella. Sí, a mí me llama la atención la decisión con la cual ella camina. Ella no parece estar perdida, ella parece ir a un destino conocido, ¿sabe? Va caminando con intención. Ella no va titubeante, no mira para los lados, no me parece una persona perdida. Ahora, si se comprueba que el resto rescatado, encontrado, pertenece a la señora María Ercira, podremos también verificar si ella murió como víctima de un ahogamiento, con una prueba de diátomos, por ejemplo. Eso es comprobable. Ahora, la manera en que también está desligado, digamos, o desadjuntada la mano de un cuerpo, también nos puede hablar de la manera, si fue una muerte natural, si no fue una muerte natural, pero sí es muy importante no descartar ningún tipo de hipótesis criminal con respecto de cualquier caso que no esté cerrado, que no tenga una conclusión fidedigna. Mucho se dijo, Eduardo, eso, de que ella caminaba con decisión, como si alguien la estuviera llamando, que no estaba perdida, pero también llama la atención en pleno almuerzo que tú te pares al baño y de repente te vayas, no sé, pues hacia el canal, hacia arriba y no vuelvas a almorzar. Sí, se habló también de esta visión de túnel, que de una manera ella camina de forma decidida. También se hizo un peritaje sobre los pasos que puede dar una persona adulto mayor. O sea, si nosotros pudiésemos enumerar todos los peritajes que se han hecho, muchas veces no hemos logrado nada. Efectivamente, quizás no se ha llegado al resultado que se quiere, pero así se han ido descartando muchas cosas. Oye, hicieron el peritaje en todas las cabañas que tiene el restaurante, se hizo. Se levantó, se levantó. No de inmediato, ojo, reclamaba mucho la familia que no se hizo apenas ella desapareció. Pero ojo, si se ve que en la cabaña la limpiaron con cloro, es un indicio, y no hay nada. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Se hizo y fue normal. También se empezó a buscar a toda la gente que había ido al restaurante. ¿Quiénes? Los que tenían, ¿cierto? Los que tenían una reserva, los que habían pagado con tarjeta. Ahí se quedan los nombres de las personas y se hizo una investigación. Se le tomó declaración a todos los testigos que estuvieron en ese lugar. Quizás puede haber quedado alguien en el aire que pagó con cash. Y ninguno resultó ser sospechoso de nada. Hasta el momento, ¿cierto? Hay que entender que hubo más de 8 meses en donde la carpeta investigativa fue privada. Nadie podía conocer, ¿cierto? Pero hasta el momento no hay ningún indicio, como bien lo decía Marcela, de que nos lleve a una hipótesis de que alguien que estuvo ahí almorzando con la señora María Ercira tenga relación con el crimen organizado o que tenga alguna relación con una rencilla en contra de la familia o con este narcopololo que ellos mismos señalan. Entonces, efectivamente se han hecho cosas, se descartan, pero este descarte genera otras hipótesis. Por supuesto. Claramente porque esa es la idea. Porque hay que explicar la desaparición de una mujer, ¿no? Como tantas otras que hay en el país, lamentablemente. Claro, pero Marcela, cuando tú dices, porque tú claramente te la juegas y dices que hay intervención de terceros. Primero, quiero saber qué es lo que te hace jugártela así y no tener como la incertidumbre de que quizás fue un accidente. Y por otro lado, cuando hay intervención de terceros, en un caso como el que conocemos y con los antecedentes que se maneja, ¿tú crees que fue aleatorio o que fueron directamente por ella? No puedo darte una indicación de aquello, pero también me gustaría decir que no siempre el motivo para una acción delictual es el dinero, porque acá estamos todos basándonos en la idea de que la señora no tenía recursos, que realmente sí tenía
unos recursos, se sabe que hubieron transferencias monetarias a la cuenta de su nuera, que ha sido explicado como para que ha sido para pagar los gastos. Pero 400.000 pesos. Sí, no, 2 menor. millones en total, creo. O sea, claro, pero de 400.000 parcelado, pesos, claro. porque tampoco ganaba tanto la señora para que le sacaran los 400. Sí, y explicaron, ¿cierto?, que era para el pago del que es súper abogado. razonable. Claro. Y supongo que eso ha sido verificado, sí, obviamente, Obvio. los destinatarios de esos fondos, etcétera. Pero también hay otras situaciones en las cuales lamentablemente las personas mayores pueden resultar ser una molestia para aquellos quienes las circunden. Es una mantención muy alta cuidar de alguien mayor. También tenemos que ver eso. Estaba causando problemas, con quién vivía, cuál era su rutina diaria, era independiente, hasta qué magnitud era independiente, porque también he escuchado versiones distintas. Una de las nietas dice que era una persona absolutamente independiente, sí. La otra nieta en algún momento declaró que era una persona que olvidaba cosas, que dejaba abiertas las puertas, que era irresponsable económicamente. Entonces hay también que barajar cuáles son las posibilidades acerca de las cuales o bajo las cuales ella se puede haber convertido en una molestia también, no solo en alguien de quien se pudiera usufructuar. También recordemos que es un delito utilizar las cuentas de otras personas en este país. Y lo quiero decir bien responsablemente. No, pero aquí entiendo que tenían poder, no me acuerdo, no sé. No sé si me estoy carrileando ahí, pero claro, pero entiendo que podía manejarle las platas, no me acuerdo bien, pero... Entiendo que había un acuerdo verbal entre, también puedo estar muy equivocada, pero entiendo que el acuerdo era verbal, que la señora María Ercira había manifestado a su nuera que quería que ella tomara cargo de sus gastos. Pero también esto es contradictorio con el hecho de que ella fuera una persona independiente, porque una mujer independiente necesita también ser capaz de cubrir sus gastos. Entonces, acá hay una serie también de contradicciones, pero que hasta cierta manera son esperables por las circunstancias bajo las cuales la familia está viviendo en este momento. El estrés muchas veces hace a personas parecer culpables o estar mintiendo cuando no lo es. Y por supuesto yo confío en que las policías han utilizado read techniques o pace techniques de entrevistas a los testigos y no han sido así como al azar. Yo confío en que la policía esté adecuadamente entrenada para entrevistar testigos. Hay que entender que en Chile, como bien tú lo dices, se entrevista, no se interroga. Nosotros, cuando digo nosotros, ¿cierto? Yo estoy en retiro, pero el Carabinero y la PDI, es más, la Fiscalía tampoco, sino que solamente entrevista. Es súper importante lo que tú dices. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a hacer este círculo, el círculo más cercano, ¿cierto?, de la señora María Ercira, muchas veces el estrés y la situación que están viviendo los lleva a decir cosas como lo que hablábamos ayer, que el esposo de la nieta, ¿cierto?, daba por hecho de que estaba involucrado el dueño del restaurante y estaban involucrados la policía de investigaciones. Y decía, ¿tienes algún contacto en Carabineros? Entonces, claro, aquí hay dichos solamente, ¿cierto? Dichos, y que después cuando le dicen, tú tienes pruebas, los bloquea. Entonces, claramente aquí yo creo que el dueño del restaurante, y yo creo que también la policía de investigaciones, cuando termine todo esto, si llegan al teléfono que emite estas epítetos, ¿cierto?, yo creo que se van a querellar por este tipo, porque claramente dice que hoy está metida la policía y él, el marido ¿cierto?, de la nieta, por producto del estrés, pide hablar con su papá y le dice, ayúdame porque están, y más encima hay unos sicarios que están buscando a mi esposa. Son solamente dichos que el momento tan traumático que están viviendo lo generan. Ya, no es que ahí hay un antecedente real de qué fue lo que sucedió. Qué importante cero eso. antecedentes, solamente una persona que se comunica con la nieta y le dice, aquí está metido el dueño del restaurante, a la señora la llevaron al sur, aquí está metido la policía de investigaciones, y empezó a urdir, y hay sicarios que te andan buscando a ti y me andan buscando a mí. Entonces, claro, entendamos el momento de estrés de la familia. Este señor habla con su papá y le pide ayuda, por favor. Claramente, esto se levanta y después cuando ellos dicen necesitamos más antecedentes, esta persona los bloquea y borra su celular. Además, recordemos que desde la lógica del secuestro, cuando una persona es retenida, sea cual sea el lugar, sea acá, Puerto Montt, Arica, donde sea, es porque hay un objetivo pecuniario.
generalmente. Y acá eso ya creo que eso puede ser descartado, ¿sí? Porque no han habido ningún tipo de requerimientos económicos. Claro. La señora, bueno, como ustedes bien han establecido, no tenía bienes mayores o de gran importancia. Entonces también eso a mí me hizo bastante ruido. Y ahora, con la experiencia que ambos tienen, Eduardo Labarca, tú 30 años en la Policía de Investigaciones, Marcela también, perfiladora criminal, ¿se va a saber la verdad, creen ustedes? Sí, no hay crimen perfecto. Lo que hay son investigaciones imperfectas. Lamentablemente aquí hubo una demora en la presentación de las policías, que tampoco es responsabilidad de ellos porque ellos tienen que acatar lo que Fiscalía determine, ¿no? Lamentablemente, pero yo sí creo que hay un espacio muy grande para mejoras en estos procesos de investigación, que es la capacitación de fiscales, y es que en delitos en donde hay una persona desaparecida, la actuación policial, especialmente de las policías científicas, tiene que ser inmediata, instruyéndole al responsable del lugar, del sitio de intervención, que tienen que aislarse todas las personas, tiene que ser el sitio asegurado. Acá estamos hablando de un sitio de intervención criminal mixto, lo que lo hace mucho más difícil, porque hay un sitio cerrado, que sería el restaurante, ¿no? Hay otros sitios cerrados que serían las cabañas, donde hay... donde hospedan personas, pero también estamos hablando de un sitio abierto. Esto es un sitio también prolongado, porque sabemos que el sitio prolongado y no solo involucra un sitio mixto, sino que sucede la desaparición de una persona en una parte y luego no sabemos dónde va a ser encontrada. Y esto dificulta mucho incluso el cepillado que se haga, por prolijo que sea. Sí, para que la gente de la casa no entienda, cuando Marcela habla sobre los sitios es el sitio del suceso, donde pasó esta situación. Cuando se habla de sitios abiertos es porque está en el campo, por decir algo. Sin techo, por ejemplo. Y en un sitio cerrado que no está dentro de una casa. Eso es importante que lo Muchas llevemos. gracias. No, por favor. Ya, y Eduardo, lo que yo le preguntaba, ¿tú también compartes con Marcela que aquí se va a saber la verdad? Claro, ella tiene una diferencia contigo, que ella dice no hay crimen perfecto, ella cree que hay intervención de tercero. Tú no lo tienes tan claro que así sea. Sí, hay que entender que bueno, quizás Marcela lleva mucho tiempo fuera de nuestro país, con su expertise en otros países, pero la situación que se está viviendo, ¿cierto? Y esto es cuando una persona hace una denuncia por presunta desgracia, la presunta desgracia no es un delito en Chile. No están investigando un delito. Presunta desgracia, ¿cierto? Como bien a esta altura no están investigando un delito todavía. Lo que pasa es que no hay delito, porque efectivamente, si lo piensas bien, es una presunta desgracia. Yo voy a decir, ¿sabe qué? Se perdió mi mamá, se perdió mi hermano, no sé qué le pasó. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hay un protocolo que hace la PDI, Carabineros, ¿cierto? En donde empiezan, como lo hemos dicho muchas veces, se revisa desde donde en los hospitales, la morgue, la cárcel, dónde puede estar esta persona que se perdió, ¿cierto? Esta presunta desgracia genera este tipo de protocolo. Entonces, no es que haya, y ahí tendríamos que cambiar un poco la legislación, como bien lo decía Marcela, porque cuando es esta situación de que una persona se pierde, yo creo que hay que dar una vuelta, porque efectivamente la ley chilena dice que para intervenir un teléfono tiene que tener ciertas características. Y por una situación como la que estamos viendo, de que una persona se pierde, tú no puedes intervenir en el teléfono de otra persona. Tiene que existir ciertos delitos, no con cualquier situación que pasa yo puedo intervenir. Entonces, ahí yo creo que, como bien dice Marcela, tenemos que ver un poco la legislación, pero aquí estamos, ¿cierto?, ante una pérdida de una persona. Ese es lo que primero nace. Por eso el fiscal lo que hace, ¿cierto?, tiene Carabineros, al otro día manda a la PDI, oye, ¿sabe qué? Se perdió una señora, porque eso es lo que se ve en un principio. Hay una presunta desgracia. Y en nuestro Código Penal, la presunta desgracia no es un delito. Ojo. Sí, ya, y ahí, yo creo... aguántame, Marcelita, un poquito. Lo que te preguntaba, ¿tú crees que la familia va a saber la verdad de lo que le ocurrió a la señora Maricina? Yo creo que tarde o temprano que sí. Acuérdense, casos emblemáticos como lo que sucedió, ¿cierto?, en Matute Jones. Que pasó tantos años y al final, pero eso ¿cierto?, sería lo tremendo. encuentran ahí al lado de un río, debajo de un árbol. Entonces, claro, ahí me pasó muchas veces que buscando a una persona en el sur se vació una laguna y encontraron a dos más. Entonces, efectivamente, como bien dice Marcela, no existe el crimen perfecto, existen investigaciones deficientes. Y esas investigaciones deficientes no solamente del factor humano,
puede ser el factor climático, el factor de tiempo. Hay muchas cosas que se pueden estar en presencia. Nosotros aquí, yo recuerdo claramente que teníamos a la familia acá en el estudio y les dimos el consejo que se hicieran parte con una querella. Porque si no, como muchas otras personas que no tienen que usar los recursos, este caso se habría cerrado. Yo quisiera, Yo quisiera acotar algo. Dijiste que también tenemos que tener en consideración el tiempo, el ambiente, etcétera. Pero por eso acá tenemos que tener un enfoque criminológico ambientalista, por ejemplo, perfilación geográfica, y ahí no podemos sujetarnos a decir, bueno, es que hay factores exógenos que modifican un sitio de intervención criminal o sitio del suceso, como tú le llamas, Eduardo. Si tuviéramos los expertos en tales disciplinas. De verdad que hay una necesidad de capacitación inminente en los procesos de investigación. Ahora, policial. la gran pregunta aquí es que si esto no fue un accidente y efectivamente hay terceras personas, ¿quiénes estarían detrás de esta desaparición de la señora María Ercira? Lo conversamos con nuestros expertos. ¿Les parece? Hacemos una pausa y regresamos con eso.